Del Grupo Plural. Me tengo el reglamento. Voy a procurar, presidente, para no, sí, como no, son 3 por minuto, dice el reglamento. Sí, 3 minutos por reserva. Y creo que tengo como 10. Bueno, a ver, buenas noches. Quiero compartir con ustedes que no se incluyó, para que ustedes tengan claridad en términos de la propuesta que se hizo respecto a lo que se está dejando fuera, porque eso hace muy importante la ponderación integral de la discusión. Lo que estamos dejando fuera es esencialmente un sistema robusto de control, no solo de una comisión bicameral, que por cierto ya tenemos la Comisión de Seguridad Nacional bicameral, que habrá que preguntarse qué tanto funciona. Si esa comisión funcionara, que es bicameral, tendríamos en orden real una parte muy importante de lo que hoy se dice que es un nuevo aporte. Y la verdad es que no ha funcionado. Pero hay 2 componentes más del control que tienen que ver, el primero, con un modelo de un diseño institucional, en términos de evaluación científica, en términos de evidencia, en términos que tengamos una discusión, lo que han dicho los expertos de sociedad civil sobre la materia. Y la segunda, los mecanismos de participación ciudadana que permitan poner control tanto en las Fuerzas Armadas como participación de seguridad pública como en las policías. Figuras como el auditor especial, figuras como observatorios y mecanismos de rendición de cuentas. Eso las Fuerzas Armadas no lo aceptaron. ¿Qué otra cosa no se puso en control? Un plan específico de retiro gradual de las Fuerzas Armadas y un plan específico y programado de profesionalización de las policías. ¿Por qué eso es clave, presidente? Eso es clave porque este es el centro de la discusión de por qué otra vez tenemos que estar discutiendo por qué ampliar el tiempo para la presencia de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública. No se ha presentado ni un solo plan que nos diga cuándo, cómo, dónde se van a retirar las Fuerzas Armadas. Se propuso con toda claridad un plan de retiro y un plan de profesionalización. Eso las Fuerzas Armadas tampoco lo aceptaron. Tercer elemento. Se propuso un proceso institucional, administrativo y presupuestal para ese ejercicio. Porque en la reforma del 19 y en el régimen transitorio que regulaba esa reforma, construimos un mecanismo que infelizmente se engañó y se fraudeó, no se cumplió. Quisimos construir un mecanismo detallado que pusiera la ruta paso por paso para el cumplimiento de una ruta 10 años presupuestal, incluso partiendo del supuesto de que se habían eliminado los fideicomisos, ahora le llaman fondo, pero para poder atender ese proceso y que no hubiera discusión, y esto es otro de los elementos fundamentales, la corresponsabilidad del proceso institucional, administrativo y presupuestal de los gobiernos estatales e incluso de los municipios. Es decir, nos adentramos a la centralidad de la discusión en materia de la profesionalización de la policía, incluyendo, por ejemplo, homologación de salarios. La gran discusión y la gran justificación de por qué las Fuerzas Armadas están en la calle es esencialmente por la incapacidad de las policías estatales y municipales. Pero no se nos presenta ningún plan de cómo vamos a resolver eso. Llevamos 16 años al menos con esta metodología y se presentan 5 más. Este país tendrá 20 años. Eso las Fuerzas Armadas
no lo aceptaron. ¿Qué no se aceptó tampoco en la Constitución? Además del detalle de los criterios de la Corte Interamericana. Traicionando los compromisos, se dice que solo son de la Corte, de la Suprema Corte. Pero que sí es fundamental. Por ejemplo, el Plan Estratégico de Transición Policial. Ese plan, que nos permitía poner todos los elementos, iba acompañado del cumplimiento de las observaciones de los organismos internacionales. ¿Por qué, compañeros? ¿Por qué? La mayoría de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son sobre violaciones de los efectivos del Ejército y la Marina. ¿Por qué? Porque en este país hay un enorme manto de impunidad hacia los integrantes de las Fuerzas Armadas. Por eso… Concluya, senador, por favor. Voy concluyendo, presidente. Por eso la mayoría de las sentencias de la Corte Interamericana son hacia actos de violación y atrocidades cometidos por soldados, porque en este país no hay justicia. Senador, por favor. Voy terminando, presidente. Y eso lo teníamos acá. Tenemos la certeza que los titulares de las Fuerzas Armadas van a comparecer, que no van a ir a la Cámara de Diputados. Ya vimos ahora, en lo que se supone como comisión bilateral, Concluya, senador. no están en la programación. No están los titulares de las Fuerzas Armadas en la programación de las comparecencias. Termino. Hay un elemento fundamental que infelizmente va a ser la herencia de este gobierno. E infelizmente, una izquierda que ha apostado por la vía autoritaria, en su propia derrota de su historia, a la herencia y al tiempo. La herencia principal, y que lo escucha bien el presidente de la República, Concluya, va a ser senador. un narcoestado militarizado y autoritario. Por su atención, muchísimas gracias. Solicito a la Secretaría consulte a la